Las apariciones en Medjugorje han causado muchísima confusión entre los católicos. En este video quiero recoger las distintas opiniones, sugerencias que se han dado sobre este tema. Al final quiero dar una conclusión sobre el tema, pero sobre todo quiero detenerme en lo que ha dicho tal obispo, en lo que ha dicho el Papa, en lo que ha dicho cierta comisión de obispos, en fin. ¿De qué se trata este fenómeno? Las apariciones en Medjugorje se trata de 6 personas que afirman ver a la Virgen María. Estas apariciones comienzan un 24 de junio de 1981. Desde esa fecha, dicen, todos los días la Virgen María se les aparece a las 4 de la tarde, allá en una parroquia católica en Bosnia. Ese es el contexto de las apariciones. Sin embargo, ha causado mucha controversia porque un obispo, es más, el obispo de ahí del lugar a la que pertenece Medjugorje, el obispo de Mostar, se pronunció en un artículo y dijo que dichas apariciones no eran auténticas. Esto causó mucha controversia porque es el obispo encargado de esta jurisdicción en Medjugorje. Luego, él menciona varios detalles. Ustedes pueden buscar sus declaraciones. Dice que el comportamiento de la mujer que ahí se aparece no es como la de la Virgen María. En fin, otros detalles es que lastimosamente Medjugorje se ha convertido en una especie de negocio. Hay que decirlo con mucha tristeza. Si usted pone en Google Medjugorje, inmediatamente le aparecen paquetes de viaje, paquetes de turismo, de hoteles, de lugares, etcétera, etcétera. Agencias de viaje que dan paquetes para ir a Medjugorje, porque miles y miles van a dicho lugar. Pero lastimosamente se ha convertido como en un negocio. El lugar ahí incluso, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero me han contado personas cercanas, parece también un negocio. Pues bien, además de estas declaraciones del obispo, que dice que no son auténticas, el Papa pronunció unas palabras que también causaron muchas controversias. El Papa, cada vez que regresa de un lugar a Roma, mientras va en el avión, tiene una conferencia de prensa en donde los periodistas le preguntan distintas cuestiones. Regresando de Egipto a Roma le preguntan sobre las apariciones en Medjugorje y el Papa Francisco dice literalmente así: yo personalmente soy más malo. Prefiero a la Virgen Madre que a la Virgen que se vuelve encargada de una oficina de telégrafos y envía un mensaje cada día. Estas presuntas apariciones no tienen tanto valor. Esto lo digo como opinión personal. Hay quienes piensan que la Virgen dice: vengan este día a tal hora, les voy a dar un mensaje a este vidente. Estas son las palabras textuales del Papa Francisco. Claro está, esto causó mucha controversia. Hay que resaltar un detalle. El Papa resalta ese detalle de que se trata no de la decisión de la Iglesia, se trata de su opinión personal. Es decir, no hay una decisión oficial de la Iglesia todavía, sino que esta opinión el Papa la está dando como cualquier persona, una opinión personal, y él recalca ese detalle. Otra cosa es que en el 2010, precisamente por las distintas dudas, opiniones sobre el tema, se quiere profundizar sobre él. El Papa Benedicto en el 2010 nombró una comisión de obispos encabezados por un cardenal, el cardenal Ruine, para que estudiaran dicho fenómeno. Pasaron 4 años estudiando dicho fenómeno y en el 2014 le entregaron al Papa Francisco un resumen sobre este fenómeno. Este texto fue entregado a la doctrina de la fe y luego también entregado a una ulterior comisión que evaluó dicho texto. Dice el Papa Francisco que esta comisión ha trabajado muy bien, que los integrantes se llevan muy bien. A partir de esto hay ciertas sugerencias y opiniones. Una de ellas es: se afirma la veracidad de las primeras 7 apariciones. Y eso todavía está como una opinión, como una sugerencia, nada oficial. Se dice, y el Papa Francisco también lo ha mencionado, las primeras 7 apariciones
son más verídicas, son más fáciles de creer por los distintos detalles de las mismas. Sin embargo, las que siguen hay que estudiar con más delicadeza y detenimiento el asunto. Dicho sea de paso, desde 1981, la primera aparición, todos los días, estamos hablando de más de 40.000 apariciones hasta el día de hoy, con un mensaje cada día. Entonces, una de las opiniones es, las primeras 7 son quizá reales, pero las demás hay que ser cuidadoso con el tema. Otra conclusión que sale del estudio de esta comisión del cardenal Ruini, o sugerencia mejor dicho, es que dicha parroquia se convierta en un santuario pontificio. ¿Qué significa esto? Es decir, que sea un santuario en donde se exponga la imagen de la Virgen, pero que esté supervisado directamente por la Santa Sede, que esté supervisado por el Vaticano. Esto se refiere a un santuario pontificio. Bien, además, otro detalle que hay que decir es el siguiente. Por lo mismo de no tratarse de una aparición oficialmente aprobada por la Iglesia, sacerdotes u obispos no pueden organizar tours oficiales a dicho lugar. Sí se puede a los lugares que ya son oficialmente aprobados por la Iglesia: Fátima, Lourdes, Guadalupe, entre otros. No hay problema en organizar tours a dichos lugares. Pero en el caso de Medjugorje, como sacerdotes no podemos organizar tours. Hay que ser prudentes con este tema, porque de hecho muchos lo hacen. No hay problema con que un laico, catequista, lo que sea, se organicen para ir, pero no un sacerdote organizar tours, porque no se trata de una decisión oficial, de una aparición oficial de la Iglesia. Hay que ser prudentes y esperar la decisión de la Iglesia. Otro detalle que hay que decir es, hay dos tipos de revelaciones. La revelación pública, que se refiere a todas las palabras que dijo Jesús y que están contenidas en la Sagrada Escritura. Esa es la revelación pública, pero también está la revelación privada. ¿Qué es la revelación privada? Son palabras de Jesús dichas a un santo, o palabras de un santo dichas a una persona, o palabras de la Virgen dichas a unos videntes, en un contexto y en un lugar específicos. Esas son revelación privada. Es decir, las apariciones de la Virgen pertenecen al ámbito privado, son revelaciones privadas. ¿Por qué enfatizo este detalle? Porque una revelación privada, nosotros como cristianos católicos podemos creer, pero también podemos decidir no creer. Si usted no cree en dichas apariciones, solo por poner un ejemplo, Fátima o Lourdes, no hay ningún problema, no es pecado. Si usted cree y le ayuda a su fe, perfecto, tampoco hay problema en ello. Pero si usted no cree, no está faltando, no está pecando. A eso se refiere con que es una revelación privada. Usted es libre de creer o no en dicha aparición. No falla tanto si cree como si cree en esa aparición. Por último, quiero resaltar un detalle. Bueno, dos detalles. Lo primero es que en ninguna de las apariciones marianas la Virgen se opone a la doctrina de la Iglesia o a las autoridades de la Iglesia. En ninguna de las apariciones. Puede que las autoridades de ese momento, de ese entorno, no crean en la aparición. Y eso ha sucedido. Por ejemplo, en Guadalupe, las autoridades, el obispo, no le creía a Juan Diego, dicha aparición. Y es la Virgen, y es la Virgen la que le da un signo para que estas autoridades crean. Pero normalmente la Virgen, sus mensajes, no se oponen ni a la doctrina de la Iglesia ni a las autoridades de la Iglesia. Es más, ella se esfuerza en convencer cuando una autoridad no cree. Es decir, entonces, que una aparición no va a ir en contra ni de la doctrina ni de las autoridades de la Iglesia. Eso, mucho cuidado, porque la Virgen no está por encima de Jesús. Y Jesús mismo es el que ha querido esta institución, ha querido dejar a una iglesia bajo la tutela o bajo el mando, pudiéramos decir, del apóstol Pedro, ahora representado en el Papa Francisco. Eso es lo primero. Lo segundo es
no hay una opinión o decisión oficial, mejor dicho, de la Iglesia sobre las apariciones en Medjugorje. No hay una decisión de la Iglesia todavía sobre este asunto. Ya se estudió mucho. Se han visto este estudio de esta comisión por el cardenal Ruini. Ya hemos visto distintas opiniones, pero hasta el momento no hay una decisión oficial de la Iglesia. Por lo tanto, conclusión, sobre este tema, ser muy prudentes y respetuosos. Ha habido muchas conversiones, muchas peregrinaciones a dicho lugar, perfecto, y eso se tendrá en cuenta. Pero todavía no hay una decisión oficial de la Iglesia. Por eso ser respetuosos con las personas que creen, pero también ser prudentes al afirmar ciertas cosas o al organizar ciertos tours, peregrinaciones, porque no hay una decisión oficial de la Iglesia. Hasta que no la haya, ser prudentes y pedir mucha oración por las distintas personas que están a cargo de esta decisión, por los peregrinos, etcétera, etcétera. Lógicamente llegará el momento en el que haya una decisión. Algunos dicen será este año, a mediados, a finales, eso no se sabe. Mientras no la haya una decisión oficial de la Iglesia, sed prudentes y respetuosos sobre este tema. Que el Señor le bendiga. Soy el Padre Sam. Que tengas un feliz día.